Muy buenas noches, queridos alumnos. Nuevamente nos ponemos en contacto en forma virtual. Para mí es un honor poder estar nuevamente en comunicación con ustedes y hoy para hablar brevemente de algunos institutos del derecho procesal que hoy considero que es de suma importancia poder hacerles algunas orientaciones básicas que en el futuro puedan servirles no solamente para la parte académica, sino que también para la profesión, porque considero que es uno de los, uno de los aspectos más importantes que ustedes van a tener en consideración cuando tengan que realizar actividades jurisdiccionales dentro del fuero laboral, del fuero penal. Hoy vamos a hablar del tema de las medidas cautelares y como sabemos las medidas cautelares se encuentran insertas dentro del artículo 234 del Código Procesal Penal y viene sabido de que las etapas del proceso que dentro del sistema de enjuiciamiento penal son 5, bien claras, bien precisas y empieza por la etapa preparatoria o investigativa, la etapa intermedia, la etapa del juicio oral y público, la etapa de los recursos y finalmente la de ejecución penal. En las dos primeras etapas, que es la de la etapa preparatoria e investigativa y la etapa intermedia, es el juez penal quien tiene la responsabilidad de aplicar las medidas cautelares. Si bien sabemos de que las medidas cautelares son aquellas que verdaderamente causan mucha influencia dentro de las partes intervinientes, tanto para el imputado como para la víctima y como para la querella, es también muy importante para la decisión que va a asumir el juez penal en el momento de dictar una medida cautelar. Así tenemos entonces de que en el Código Penal se establecen dos penas principales. Las penas principales son las penas de privación de libertad y la pena de multa, que son las dos penas principales. Una es una pena de carácter personal y otra la pena de carácter real o pecuniario. En la primera, entonces nosotros vamos a referirnos un poco, ¿verdad?, a lo que son, cuáles son estas penas de carácter personal. Y en primer lugar tenemos la aprehensión, que es la que se encuentra aplicada por las fuerzas de seguridad, en este caso por la Policía Nacional. La detención preventiva, que es la dictada por el Ministerio Público. La prisión preventiva, que es la que dicta el juez penal, en este caso el juez penal de garantía, ¿verdad?, que como habíamos dicho ya es aplicada tanto en la primera etapa como en la segunda etapa del proceso penal. Y aquellas de carácter pecuniario, que son aquellas que se rigen por las disposiciones propias del Código Procesal Civil, que son las que sirven para asegurar, ¿verdad?, la comparecencia de la persona involucrada, del autor o del partícipe o cómplice que intervengan dentro del juicio, ¿verdad?, a los efectos de una caución o una garantía real o una fianza que establece el juez. Y como ya dije, eso se rige por las disposiciones propias del Código Civil. Seguidamente tenemos nosotros las clases de medidas cautelares. Como ya dije, de acuerdo al artículo 239 tenemos la aprehensión, que está a cargo de los órganos de seguridad del Estado, que es la Policía Nacional. La detención preventiva, que está a cargo del Ministerio Público, y finalmente la prisión preventiva en el artículo 242 a cargo del órgano jurisdiccional.
Luego tenemos lo que nosotros llamamos las medidas sustitutivas o alternativas a la prisión preventiva, insertan en el artículo 245, que son aquellas que, si bien están en sintonía con la disposición constitucional de que toda persona en lo posible debe litigar en estado de libertad, y excepcionalmente, en última ratio, lógicamente, guardando algún tipo de privación de libertad en un centro reclusorio. Y esto es así porque vemos nosotros la necesidad de que cuando se vulneren los fines del proceso, como en el caso de que estos sean obstáculos para poder obtener el descubrimiento de la verdad en juicio, o que pueda obstruir el proceso de alguna manera, entonces es necesario entonces tomar determinaciones ya en última ratio, como es el caso de la prisión preventiva. No hace mucho tiempo nuestra legislación ha sufrido una modificación, volviendo otra vez al estado original, donde ya no se tenía en consideración cuál hecho punible es el que se ha cometido, como el caso anterior, donde por la modificación de la ley Camacho, en donde sí los hechos punibles considerados crímenes, aquellos que atentan contra la integridad física, contra la vida y contra bienes de gran significación para el ser humano, entonces eran aquellos que no podrían ser otorgados, ¿verdad?, al individuo imputado. Pero en vista del colapso del sistema carcelario, de las prisiones que ya estaban sobrepasadas en la superpoblación, el hacinamiento y otras causas, ¿verdad? Entonces nuevamente surgió la necesidad de modificar este artículo del código y volver al estado original. De esta manera, entonces, a través de la medida sustitutiva alternativa a la prisión preventiva, se busca entonces que sea menos restrictiva y menos lacerante para el individuo, pudiéndole otorgar entonces o una libertad ambulatoria directamente, o un arresto domiciliario que sea menos gravoso para el individuo, ¿verdad? También, como vemos, los fines constitucionales que amparan, ¿verdad?, la garantía constitucional, lo encontramos en el artículo 9 de la Constitución, que habla del derecho a la libertad y a la seguridad, el artículo 11, el artículo que está referido también a que toda persona en última ratio debe ser aplicada la restricción de libertad, para lo cual entonces la regla siempre es la libertad, y como excepción entonces la privación de libertad. Y finalmente en los establecimientos en donde deben guardarlo, que deben ser establecimientos adecuados, ¿verdad?, y en forma diferenciada. Finalmente tenemos también nosotros cuáles son aquellos casos en donde la prisión preventiva no se encuentra, no puede ser aplicada, como en el artículo bien conocido, el 238, en donde en los casos donde se establecen de que la prisión preventiva no puede ser aplicada a las personas mayores de 70 años o las mujeres que se encuentran en los últimos meses de embarazo o los primeros meses de lactancia, o también aquellas personas aquejadas de una enfermedad grave o terminal y debidamente comprobada. En esos casos no puede ser aplicada la prisión preventiva. Y en los otros casos donde sabemos bien que ya durante el proceso, cuando surgen
nuevos indicios o nuevos elementos probatorios que demuestren de que no existe motivo alguno para que esa persona siga permaneciendo recluida en privación de libertad, entonces se solicita la revocación de la medida cautelar de la prisión preventiva. También en los casos donde ya han transcurrido el mínimo de la pena compurgando dentro de un reclusorio, entonces en esos casos cuando la pena mínima establecida para el hecho punible por el cual ha sido imputado ya ha transcurrido, entonces también deben ser revocadas la medida cautelar de privación de libertad y otorgarse una menos gravosa, al igual que también en los casos de cuando han superado el tiempo de trámite del proceso en el cual establecido por la ley han superado, ya también deben ser revocadas estas medidas cautelares y deben ser otorgadas o la libertad ambulatoria o una libertad o un régimen de privación menos gravosa al de la privación de libertad, que podría ser un arresto domiciliario o cualquier otro que no tenga un efecto nocivo para la libertad del individuo. Y dentro de las medidas cautelares nosotros tenemos que señalar de que hoy en día pareciera ser una política criminal el de que cualquiera sea el hecho punible investigado, aún estos bagatelarios o de menor cuantía, la Fiscalía solicita la reclusión, la prisión preventiva solicita, y yo considero de que eso es altamente nocivo para el proceso penal y es contrario al ordenamiento constitucional porque subvierte el mismo y es contrario a la disposición del artículo 19 que establece claramente que solamente en los casos excepcionales se dará la privación de libertad y que la regla es siempre la de permanecer en libertad durante el proceso y en última ratio la aplicación de la medida restrictiva de libertad. De esta manera nosotros entonces estamos terminando, ¿verdad?, lo que es el tema de las medidas cautelares y ahora seguidamente pasamos a hablar del tema de la imputación. La imputación considerada como el inicio del proceso penal por el Ministerio Público titular de la acción penal pública, quien luego de realizar una serie de diligencias, acciones y procedimientos a objeto de obtener elementos probatorios que den certeza de la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal del supuesto autor, partícipe o cómplice del hecho punible, entonces realiza, además de la comunicación respectiva obligatoria que debe hacerle dentro de las 6 horas de realizada la denuncia y de la decisión de iniciar la investigación al órgano jurisdiccional, en este caso al juez de garantía, entonces realiza ya el acta de imputación. ¿Qué es el acta de imputación? Y no es otra cosa que la comunicación al órgano jurisdiccional de que existen sospechas suficientes de que el individuo imputado es el autor del hecho punible denunciado y que va a atentar en un plazo de tiempo que conocemos que es generalmente el plazo máximo de 6 meses o conforme al criterio del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional para poder juntar los elementos probatorios y poder demostrar ya con la acusación de que está en condiciones, ¿verdad?, de buscar la sanción al culpable o al responsable de haber cometido un hecho punible en virtud de lo que establece la ley. Y para eso el acta de imputación contiene solamente 3 elementos. El primer elemento es la identificación de la persona involucrada, en este caso del imputado, y conocer, ¿verdad?,
todo lo que atañe al poder, a la persona del mismo, ¿verdad? Dentro de la forma del conocimiento de su identidad. Luego tenemos el relato circunstanciado de los hechos, que es lo que dijimos nosotros, la descripción sucinta de los hechos que han acontecido, de qué forma ha participado el autor del hecho punible dentro de la imputación, dentro del acta de imputación. Se establece claramente y se individualiza los actos que han realizado el mismo para cometer el hecho punible, y finalmente solicita al juez de garantía el tiempo necesario para realizar la investigación y poder presentar la acusación y las medidas cautelares que le corresponde conforme al hecho punible cometido. Esos son los elementos que deben contener un acta de imputación dirigido al juez y pidiendo la notificación tanto a la víctima como al imputado del mismo. Esas son las medidas que van a tenerse en consideración para la imputación, para el acta de imputación, y de esa manera el juez inmediatamente va a llamar a la audiencia al 242 para ser oído y va a tomar las decisiones que correspondan. Quiero agradecerles nuevamente la atención y desearles a ustedes que puedan tener un feliz examen el próximo viernes, y nos encontraremos nuevamente ya en comunicación virtual para ese día. Muchísimas gracias por la atención y nos veremos muy pronto.